Ya. Muy buenos días. Muy buenos días, dice. Buenos días. Ya. Buenos días. Ya. Como les dijo el Carlos, entonces, la profesora de ahora hoy día no asistió a clase, por eso yo les voy a tomar la clase de hoy día. Hoy día estamos a 17 de noviembre. Y nuestro tema de hoy va a ser los recursos gráficos en la noticia. Ese es el tema de hoy. Voy a ampliar el objetivo. Y dice ahí el objetivo entonces, objetivo de la clase. Es inferir la función que cumple los recursos gráficos presentes en una noticia. Ya. Ustedes están viendo entonces los medios masivos de comunicación. Y hoy día van a comprender cómo los recursos gráficos, por ejemplo, si nosotros vemos una noticia y vemos que hay palabras más grandes que otras, van a haber imágenes que aluden a la noticia y nosotros nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿por qué hay una imagen? ¿Por qué el título es más grande que el otro? Y en este caso, ¿por qué existe una distribución específica? Entonces, para poder analizar estos recursos gráficos, que es la imagen, el tipo de palabra, el color, pero en la noticia, vamos a definir lo que es un recurso gráfico y vamos a definir las características generales, recordar, de la noticia. ¿Ya? La noticia, en este caso, vamos a analizar sus aspectos generales para que ustedes después se alcanzamos a trabajar. Después la próxima clase que tengan con la profesora, vean la noticia y sean capaces de reconocer la función que tiene la imagen o el tipo de palabra en la noticia. ¿Ya? Díganme. Eso, de hecho, es lo que hicimos la clase pasada. Ya, muy bien. Esto lo anotaron, ¿cierto? Eso ya lo vimos. ¿Los recursos gráficos? Sí. Ya, voy a repasar. Ya, vamos entonces. Dice aquí, espérenme aquí. En este caso. Entonces, un recurso gráfico, vamos a recordar, al ser un recurso, ¿cierto?, va a tener una función en la noticia que es complementaria y ilustrativa. Complementaria porque en este caso organiza o se basa en el tema, lo complementa en el tema de la noticia, e ilustrativa en este caso como un recurso visual. Ya. Dentro de lo que es un recurso gráfico también, que es una herramienta que usa la noticia. ¿Vieron esto, cierto? ¿Que era una noticia? Sí. Ya. Entonces, sí. Vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a recordar. ¿Qué es lo que es una noticia?
¿Qué es lo que es una noticia? Si lo saben, si me dicen ya lo pasamos porque ya lo saben. ¿Qué es una noticia? Un hecho que pasó. Ya, pero primero yo te preguntando, ¿qué es una noticia? No qué tiene una noticia. Sí, pero sabes algo. No escucho. Dígame. Un medio de comunicación. Ya. Es un texto periodístico. Anótenlo ahí, porque ustedes me están solamente diciendo que tiene una noticia, pero no me dicen qué es lo que es, de dónde viene. Informativo. Es un texto periodístico e informativo. ¿Ya? ¿Cómo es la información de una noticia? Directo. Directa. De hechos. Y es sin sentimientos. O sea, ¿qué quiere decir que no dice sentimientos? No vaya a decir pobrecito O sea, no implica una valoración, ni un juicio, ni un argumento. Eso se llama objetivo. muy bien, información objetiva. Información objetiva. Entonces, una noticia es un texto periodístico informativo, pertenece a los géneros periodísticos como el reportaje, la infografía, la noticia, una columna de opinión, una carta de director, etc. ¿Ya? Es directo porque me habla sobre el hecho noticioso nomás, y no se va de la rama hablándome de otra cosa, hecho noticioso. Solamente me entrega información objetiva, no hay opinión, como lo que intentaba decir el compañero. Y que además tiene algo principal que no tiene otro género periodístico. ¿Cómo? Tiene algo principal la noticia que no tiene otro género informativo. ¿A cuántas preguntas responde? Miren ahí. Se refiere a dónde pasó, qué pasó. Ya. Ahí está. La noticia, aparte de ser informativa, directa, información objetiva, solamente responde, anoten ahí, responde. La información que se encuentra ahí responde a 6 preguntas. Profe, ¿qué dice ahí en la segunda Noticioso. Responde 6 preguntas. En este caso, noticioso es una S. En este caso es una síntesis, un resumen. ¿Cuáles son las? Buenos días. ¿Qué? Bien. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y por último, ¿cómo? ¿Cómo? Ya. Esas son las características generales de la noticia. ¿Vieron eso? Quiero que si lo vieron, voy a mostrarles la otra cosa que a mí me tenían este material hoy día. ¿Lo vieron ayer? Ya. Entonces, me voy al otro. ¿Vieron la estructura de la noticia?
¿Vieron la estructura de una noticia? Sí. Ya. Se refiere al título, al texto, a la imagen. Ya. También que me cargue. Ya, ahí está. Vamos a recordar entonces. Entonces la noticia es un texto periodístico informativo que nos habla de un hecho noticioso. Es muy breve, por ejemplo, si nosotros lo vemos en la televisión, cuando un periodista habla sobre un hecho noticioso, yo me doy cuenta que hay 2 minutos que se relata ese hecho, y es súper cortito, ¿cierto? Y viene otra noticia, y viene otra noticia, ¿ya? La información que da ese periodista, en este caso, que habla sobre ese hecho noticioso, nunca va a tratar de dar una opinión. Ahora es muy difícil que el periodista sea 100% objetivo, es decir, que no dé opinión, porque vamos a ver que en la televisión, sobre todo, a veces el periodista hace una pausa en lo que está diciendo y nos dice lo que va a involucrar una opinión. Pero muchas veces también la noticia deja que nosotros como receptores, ¿cierto?, de esa noticia visual, de esos, en este caso, programas televisivos, nosotros tengamos una opinión. Esa es otra cosa. Que nosotros tengamos una opinión de un hecho noticioso es otra cosa. Pero el periodista que enuncia una noticia tiene que ser 100% objetivo, que muchas veces no ocurre así. Y eso depende de los permisos que le dé, por ejemplo, el canal televisivo, los permisos que le dé, por ejemplo, la línea editorial, si estoy leyendo una noticia en un periódico, digital o presencial, y va a responder siempre a las 6 preguntas. Ustedes ya saben entonces que una noticia puede tener una estructura de la siguiente manera, para poder entonces visualmente señalar. Lo que ustedes están haciendo ahora con la profesora es analizar los recursos gráficos, es decir, el tipo de letra, por qué pertenece ahí la imagen y no hay otra imagen. Y recordamos entonces la estructura. Las primeras frases que están antes de este título, que tiene que ser innovador, ya, eso se llama epígrafe o antetítulo, ya, es decir, que lo que está aquí me va a permitir en 2 palabras, son 3 que está redactado, poder entender lo que va a enunciarse en el titular. El titular tiene que ser innovador. Si el titular no es innovador, a ustedes como lectores les va a llamar la atención. Va a ser fome, oye, ¿qué título? Fome, no lo leo. Pero si hay algo que me enganchó de ese título es porque tuvo la función de ser didáctico. Lo que sigue abajito, en este caso, en una línea que también está en negrito, es la bajada de título o subtítulo. Y eso, al igual que el epígrafe, me va a servir para entender lo que va a haber en la noticia. Esta se redacta en una oración, y esto en 2 a 3 palabras solamente. Y el primer párrafo de toda noticia, y esto es lo más importante que ustedes nunca deben olvidar, que es el primer párrafo, se llama lea o entradilla, más conocido como un resumen, una síntesis de la noticia. ¿Y qué hay aquí? Esto. La respuesta en 6 preguntas de todo el hecho noticioso. No sé si la profe les ha dicho que si ustedes no quieren leer, por ejemplo, en un periódico, ahí ustedes lo compran en un kiosco y lo van a leer aquí, o lo ven de manera digital. Si ustedes no quieren leer toda la noticia, que tiene una plana o 2 planas, con solamente ustedes revisar el primer párrafo, leer el titular, y el primer párrafo ya saben lo que hay en la noticia. Porque aquí
está la mayor parte de la síntesis de toda la noticia, el resumen, como cuando ustedes buscan el resumen del libro que no leyeron. Si tiene menos hoja y ahí está más condensado, a mí me gusta más porque no tengo que leer tanto. Lo mismo ocurre en las noticias. Si usted lee el primer párrafo de todas las noticias, se va a dar cuenta que les dice todo. Profesora, entonces, ¿por qué tiene tanta extensión después? Porque todos los párrafos siguientes, que son secundarios, es decir, ideas secundarias, están todos los detalles del hecho noticioso. Como por ejemplo, cómo iba vestido el ladrón, qué personaje específico de la familia fue hurtada ese día en la noche, qué cargos tenía, por ejemplo, qué cargos tenía, en este caso de la delincuencia, tenía ese ladrón. Entonces, muchos detalles en todos los demás párrafos, pero si yo leo solamente el primer párrafo, ya lo sé. Entonces ustedes ya saben que cuando quieran buscar un resumen de una noticia, se van siempre al primer párrafo y ya estoy listo, ya sé, profesora, lo que tengo que saber de esa noticia. Lo mismo van a saber después con el reportaje. ¿Dónde tengo eso? Seguimos. Ya. También tienen que saber que estamos analizando la noticia también, que la noticia tiene en su estructura tiene organizada la información de la siguiente manera. Miren aquí. La noticia, que aborda dos planas o una plana, ¿cómo organiza su información? De abajo, o sea, de arriba hacia abajo. Y lo hace de manera deductiva, que va de lo general a lo particular. Por eso es una pirámide invertida. Porque aquí me puede decir hubo un robo en Peñalolén. Ya. El titular. En este caso puede ser creativo, que tiene que ver con este robo en Peñalolén. Después Lead me dice cómo, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo ocurrió el hecho. Y después todos los párrafos siguientes me va a decir dónde ocurrió el robo y me lo va a detallar en un párrafo. Me va a decir en qué sector de Peñalolén y va a hablar mucho de eso, el sector específico, la calle, la casa, el número de casa, etc. ¿Cómo pasó? Y eso está todo en el cuerpo de la noticia. Por eso me dice primero que hubo un robo en Peñalolén, por eso es información general, y después se va a ir a lo particular específico, a decirme dónde el robo, Peñalolén, cómo estaba vestido el ladrón, tenía cargos antes el ladrón, la familia, cuántas personas eran, qué le robaron, a qué hora de la noche. Entonces todo eso va de una determinada manera. Entonces una noticia parte de lo más general hablándome y termina con algo bien específico. Quizás puede terminar con algún elemento específico que este ladrón robó y era importante para esa familia. ¿Ya? Vamos a ver este de aquí. Porque quiero ir a ejercitar con ustedes. Ya. La noticia también, ustedes si ya saben que habla de un hecho noticioso, de manera más general a lo más particular. ¿Cómo es el lenguaje de una noticia? ¿Ustedes han leído algún día o han visto en la televisión, por ejemplo, una noticia que se dice o que se escribe con palabras difíciles? No. Por ejemplo, yo voy a una noticia en La Cuarta. ¿Todos conocen el diario de La Cuarta? La Cuarta se basa en un tipo de lenguaje coloquial, donde hay muchos chilenismos. Acuérdense que nosotros tenemos, aparte de nuestra lengua, ¿qué lengua nosotros usamos? No, pero ¿cuál es nuestro lenguaje, el que estoy hablando ahora? Español.
pero español español latino, pero más específico. Idioma chino. Por ahí. Ya, estoy enseñándoles también cosas importantes que deben saber. Nosotros, para entender el lenguaje de la noticia y por qué es clara, por qué es cuidadosa, por qué es concisa y por qué en este caso debe ser sintetizada, es porque la noticia, para que ustedes se informen como sociedad, los medios masivos van a utilizar un lenguaje coloquial. Recuerden que nosotros hablamos español, pero no es un español de la lengua innata, es decir, que nosotros hablamos palabras, en este caso doctas, que se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española, no. Nosotros hablamos una derivación del español que se llama español de Chile. Así que existe el español de Argentina, el español de Perú, el español de Bolivia, el español, etcétera, de los países latinoamericanos, que hay una derivación, que van evolucionando las palabras. Y dentro del español de Chile surgen los modismos, que son los que ustedes conocen como los chilenismos. ¿Qué chilenismo conocen? Como 10 palabras chilenas. Ya. O sea, suprimen la I. O suprimen palabras como el bo, el cachai. No, nos vamos a los garabatos porque ese es otra cosa. Ya, pero ese es un tipo de lenguaje informal. Ya, lo que voy yo a lo siguiente, póngame atención. Que las noticias, para que a nosotros nos enganchen y nosotros veamos solamente un canal de noticias y que solamente compremos un tipo de diario, utilizan un lenguaje muy cercano a nosotros. Por ejemplo, si ustedes van a tener la oportunidad de leer una noticia de El Mercurio, y me voy a la sección de economía que me habla de la tasa que sube y baja, de los UF, etc. Yo, si no tengo ese conocimiento previo de la economía y yo leo esa noticia, no voy a entender nada. Porque es una línea, la línea editorial noticiosa del Mercurio es muy docta, es muy formal. Entonces tiene un público específico. Pero en la cuarta, como las últimas noticias, el LUN o La Nación, tiene un lenguaje muy accesible al público. Por eso cuando yo leo la cuarta y los titulares, para algunos les causa, claro, les causa risa, les causa marada, porque a través del enganche de los modismos chilenos hacen el enganche ustedes y ustedes leen la noticia. Entonces una noticia tiene el tipo de lenguaje de la siguiente manera. Una noticia, para que sea efectiva y entregue una buena información, tiene que tener una información clara. Tiene que tener un lenguaje, sin embargo, cuidadoso. Es decir, que si yo voy a hablar de algún tema tabú, es decir, que está prohibido hablar, o un tema, por ejemplo, de la discriminación, o un tema, por ejemplo, sexual, un tema de, etcétera, de etnia, de condiciones sociales, tiene que informar de una determinada manera para que no exista, por ejemplo, una rebelión del receptor que, por ejemplo, vaya a la página web de la cuarta y diga que está denunciando el contenido que había en esa noticia porque cree que es una falta de respeto. Entonces, el lenguaje de la noticia siempre tiene que ser cuidadoso, tiene que ser claro, es decir, tiene que acceder al idioma que nosotros hablamos específico. Porque si el periódico nos informara con palabras muy rebuscadas, que ustedes, por ejemplo, no sepan lo que es, en este caso, como qué palabra. Vamos a buscar una palabra. ¿Saben lo que es etario? Bueno, lo que es etario. Etario. Ya, y no saben. Y justo en esa palabra dice etario. Entonces ustedes van a leer. Ya leyeron, porque uno puede hacer una lectura veloz del texto, pero para comprenderlo no lo van a poder porque esa palabra justa no la sé. Entonces, por eso la noticia, y ustedes se van a dar cuenta que siempre utiliza palabras que nosotros usualmente utilizamos. Y por eso tiene que tener una información clara, un lenguaje cuidadoso y además mensajes concisos. ¿Saben lo que es conciso?
¿Qué es eso? Conciso, así, con, sí, son, breve, resumido. Igual que ustedes, si el libro tiene muchas páginas, me aburro, no lo leo, me importa que me saque un rojo, porque me aburro, si tiene 70, 80, 100 páginas, no lo voy a leer. Y eso también se preocupan los periodistas de estos resúmenes, todavía no saben ustedes. Si tiene muchas páginas la noticia va a aburrir al lector, pero si yo soy breve en una página, lo va a leer. Ahora ustedes como jóvenes no leen periódicos. ¿Quién lee periódicos de estos que se compran en la esquina? La gente mayor. No, pero estoy preguntándolo a ustedes. Que me levante la mano. ¿Quién lee periódicos que se compran aquí en la No sé ni dónde saco periódicos. Tienen en la casa, a lo mejor la mamá lo único que utiliza el periódico es para hacer, por ejemplo, colocarle a la verdura para que no se pudra, envolver cosas, limpiar el vidrio o hacer estas prácticas, ¿cierto?, de humo, de medicinal, que siempre piden. Diga. A veces mi mamá trae diario para hacer trabajo y en vez de poner a hacer el trabajo, pongo a leer los papeles que lo que dicen en el diario en vez de empezar a hacer el trabajo. ¿Sí? A mí mi tata me mandaba a comprar diarios, pero él no los lee, todas las cuestiones que vienen. El puzzle atrás. Sí, son las cuestiones grandes que tenéis que adivinar. Ya, muy bien. Señora allá atrás, ¿qué me quería decir? Eso lo dije, Es que no te escuché. que el diario existe a veces no lo van a... ¿Cómo? Ah, claro, ponerle la carne arriba. Ya, ahora quiero que me escuchen. Como ustedes veo que les gusta el celular y ahí están metidos y les gusta ver sus programas favoritos, Cuarto Goleo, ¿qué hizo ahora la prensa? Los textos periodísticos se convirtieron y se adaptaron para ustedes jóvenes. Son más polémicos. ¿Cómo se adaptaron? Miren aquí. Escuchen aquí. No, si no es fome. ¿Quién de aquí tiene Instagram? Que levante la mano bien. ¿Quién tiene Instagram? Ya. Si yo voy, vamos a buscar CNN Chile. ¿Por qué sigue Miren, mal? mírenme acá. Si yo voy a Instagram, tengo y sigo una línea editorial periodística como CNN Chile, ya no tengo para qué comprar el periódico. Ya no tengo por qué ir a la página web, por ejemplo, de La Cuarta, sino que mi red social, como Instagram, Twitter o Facebook, me otorga la información. Y eso es lo que hicieron ahora los textos periodísticos, se actualizaron para ustedes. Miren, una foto, recurso gráfico. Fíjense, 2 párrafos para decirle la noticia. Para ustedes es más fácil informarse así. Y así van a tener que analizar. Yo le hago a toda la media. Yo hago de clases de primero a cuarto medio. Y cuando ven el primero medio a cuarto medio, ven este tipo de noticias, ya no es necesario explicarles qué es una noticia porque ustedes ya lo saben. Lo que van a tener que hacer ustedes es hacer un análisis crítico, interpretativo de toda la información. Para allá voy con ustedes, si sigo teniendo clases, para allá va a ir también la profesora de hoy. Dice ahí, proyecto prohíbe testeo animal. ¿Por qué sale un conejo? Porque Estamos viendo recurso gráfico. Dice, proyecto prohíbe testeo animal. ¿Por qué sale un conejo? Porque no están experimentando con ese animal. Ya. ¿Y por qué no sale un león? ¿O una jirafa o un elefante? Porque se tiene que poner. No siempre, casi siempre No, porque los maquillajes lo hacen si prueban a los conejos. O sea, lo que me están diciendo ustedes es lo siguiente. Animales Que ese tipo de raza, o sea, ese tipo de animal que son los conejos, son los animales que más utilizan las empresas, ¿cierto?, que hacen experimentos con cosméticos, con este caso con medicamentos. Los conejos creo que era por eso también. ¿Por qué? Se reproducen muy rápido. Porque se reproducen muy rápido, claro. ¿Ustedes saben que un conejo se considera plaga? ¿Qué? Una plaga, pues. Porque como está diciendo usted, se reproducen tan rápido que se considera plaga. Hay lugares
que hasta contratan gente para exterminar esa plaga. Anoche, estaba viendo una noticia que en China, estaba viendo un canal digital, que en China hay una isla de conejos. ¿Y por qué esa isla solamente hay conejos? Porque decía ahí la línea que había una fábrica que testeaba con conejos y como quebró, no supo qué hacer con esos conejos y se empezaron a reproducir y a reproducir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué existe un conejo entonces en eso? Y es el recurso gráfico que vamos a ver. Dese vuelta para acá. Porque esa es la única raza, porque no podemos ver un perro. Con los perros o con los otros animales, ¿hacen testeo? Con los ratones igual. ¿Qué otro animal? Los monos. ¿Con qué otro tipo de animal hace testeo? Estamos analizando esta imagen. Creo que, ¿sabe qué? Aquí no me sale en este labial, pero normalmente yo veo que el maquillaje aquí se ve. Sí, no testeado con animales. Normalmente sale como con el signo de su. O a veces te advierten a sí mismo que no existe, dicen no es testeado con animales, te avisan. Bueno, una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, entonces, vamos entonces a seguir con lo último. Anoten ahí, chiquillos, la fuente. ¿De dónde sacamos noticias? De la fuente. De la fuente. ¿Qué es una fuente? La fuente es ¿Es una página o un lugar? Una empresa. Una empresa, un lugar es una fuente. Las fuentes de información noticiosa depende de, en este caso, del conjunto, en este caso, de dónde, el lugar, el momento de alguna persona, situación, donde sacan el hecho noticioso. Ya. Por ejemplo, si tenemos fuentes y justo la noticia ocurre en nuestro país, o ocurre en un país específico, por ejemplo aquí en Chile, ocurrió un hecho noticioso, por ejemplo en el sur, y justo aquí en Santiago, donde está la mayor parte de las industrias periodísticas de información, porque sabemos que todos los canales televisivos ya están centrados aquí en Santiago, ¿qué hacen para informarnos algo, por ejemplo, que ocurrió en el sur? ¿De dónde sacan la información? Las personas que lo vieron o lo vivieron. Ya, pero ¿cómo llega esa información? Por tal vez llamada de las personas dicen a los noticieros. ¿Lo avisan? Sí. ¿O qué mandan hoy en día? Se pone en el teléfono de la Yo es que profe ahora mismo normalmente las noticias que pasan o que se publican en Facebook y tanto se vuelve más Se hace más masivo. El Facebook, ¿qué más? Escucharon, por ejemplo, en el Mega, que se llama ahora, o también se habla, o también es un término general ahora, Casa Noticias. Ya, todos ustedes son Casa Noticias. Por ejemplo, tengo mi celular y tengo internet, y tengo Twitter, y tengo Instagram, o tengo Facebook. Y ocurre cuando voy caminando por la calle y veo un acto de robo, veo una manifestación, o alguien que viene, atropella un perro y se va. Lo primero que ustedes hacen aquí es prender la cámara y lo graban. Y sacan fotos. Entonces yo, como que tengo buena moral, dicen ustedes, yo, la información que yo tengo aquí es muy valiosa para que toda la gente lo vea. ¿Qué hago? Lo subo a mi red social. O si yo busco el contacto, por ejemplo, de un medio masivo y lo envío. Hay grupos por eso que son como. Y las noticias se basan de eso. Cuando salen las noticias, salen las noticias, concéntrense aquí. Y dicen, hoy día hubo un robo, ¿cierto?, de una persona que iba caminando en un callejón, y tenemos testigos. Y cuando nos muestran la imagen, siempre nos muestran imágenes así, que tienen poco pulso, que se ven un poquito borrosas, porque esa información, esa fuente es de alguien común y corriente como ustedes. Y eso es lo que pasa ahora en las noticias. Se ha actualizado tanto que ahora todos somos periodistas. No es necesario, o sea, sí es necesario, si quiero salir en la televisión, tener una carrera, en este caso periodística, para informar. Pero ustedes todos los días se convierten en periodistas y comentaristas. Porque si tienen redes sociales y ven algo que ustedes
les gusta, como seguir una página de su hobby, de lo que les gusta, y quieren opinar, lo comentan. Y empiezan a ver varios comentarios de varias gente, donde hay gente que te puede poner like, que ni siquiera conoces, pero te siguen. O puedes, en este caso, subir una información donde toda la gente se va a enterar de lo que tú estás haciendo y también te pueden comentar. Así que la noticia se ha revolucionado y los recursos gráficos como la imagen sirve mucho. Por ejemplo, el Facebook, yo que les llevo años a ustedes anteriormente, el Facebook nació para nosotros informarnos de lo que hacía cada persona y de compartir con personas que ni siquiera nunca la había visto. Por ejemplo, tener amigos allá en España, en la China o en las Islas Canarias, etcétera, pero no era necesario ser amigo para estar ahí conectado. ¿Qué hago yo todos los días? Informo de lo que hago día a día, ¿cierto? Subo en Instagram una foto y digo mi estado de ánimo, subo una foto de lo que estoy haciendo ese día, subo una foto, por ejemplo, de lo que yo quiero compartir, porque Instagram, por ejemplo, yo puedo compartir la información importante que hizo otra persona, ¿ya? Y ese hecho de compartir información va a ser muy importante a la hora de cuando ustedes tengan que enjuiciar la información que están dando. Y eso quiero que ustedes se den cuenta. Para terminar aquí lo siguiente y que me escuchen bien. ¿Es importante informarse? Sí, todos los días. Si a usted no le gusta ver televisión, si a usted no le gusta comprar el periódico de la esquina y usted tiene internet en su celular, siga aunque sea un canal de noticias y todos los días tenga el hábito de informarse, aunque sea solamente una vez, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y con eso va a subir mucho su categoría de educación. ¿Ya? Eso, chiquillos. Queda un minuto.